Buenas tardes a todos nuestros oyentes de UNAP Radio. El día de hoy tenemos como invitada a Lady Diana Carrillo Flores. Ella es una nutricionista y dietista egresada de la Universidad Industrial de Santander. Ella actualmente se realiza consultas nutricionales personalizadas a diferentes grupos poblacionales, tanto de forma presencial como remota. En cuanto a su enfoque profesional, está principalmente dirigido al área de educación nutricional y la formación de hábitos saludables. Bienvenida a UNAP Radio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto, un placer acompañarlos en este espacio que nos permiten para hablar en tema muy importante e interesante en nutrición. Sí, señora. Bueno, para contextualizar a nuestros oyentes, en Bucaramanga se aprobó el proyecto que restringe la venta de bebidas azucaradas en los colegios tanto públicos como privados. Este proyecto fue presentado por el concejal Francisco González y aprobado por la totalidad de los cabildantes del Consejo de Bucaramanga. Hasta el momento, lo único que hace falta es la firma del alcalde Juan Carlos Cárdenas para que este proyecto sea implementado. Entonces, con nuestra invitada hablaremos sobre los problemas que estas bebidas azucaradas generan principalmente en nuestros niños. Entonces, para empezar, Viviana, cuéntanos por qué estas bebidas azucaradas son tan dañinas para la salud. Bueno, iniciaré primero comentándoles un poco acerca pues, de las bebidas azucaradas como tal. Podría decirse de que estas son importantes, digamos, para la industria alimentaria en el momento, pues, de ellos hacer la parte, digamos, económica de sus empresas y demás, pero pues nutricionalmente no respaldan o no corresponden a las necesidades, digamos, que se tienen en los diferentes grupos de edad. Es más, se asocia es como un producto que trata pues de suplir una necesidad en cuanto a que se consigue a un precio pues reducido y que esta forma es asequible para aquellas comunidades y poblaciones que digamos tienen pues menores recursos. Está al alcance de todos y por lo tanto es mucho más fácil para adquirirlo y también pues para hacer su consumo. De acuerdo a lo que se ha estudiado y a las bases científicas y a todos, digamos, esas investigaciones que desde la academia se han realizado, se han encontrado pues muchísimas evidencias que pues lo que han hecho es eso, generar esos proyectos de ley o generar esa angustia ante pues en este caso las entidades regionales, nacionales, en cuanto a reducir o realizar como esa restricción para que no se distribuya tan fácilmente o para que se cree una conciencia pues en la comunidad de por qué no deberían consumirse. Principalmente se habla sobre el azúcar, el contenido de azúcar que contienen pues estas bebidas y lo que se trata, digamos, o lo que se conoce más sobre el efecto que tienen estas bebidas es en relación a lo que tiene que ver con la malnutrición, específicamente en el sobrepeso y la obesidad, porque ya se sabe y se tiene pues conocimiento de que el azúcar tiene un efecto que genera que esa adiposidad o esa obesidad abdominal se desarrolle en comparación pues a la población que no consume este tipo de bebidas. Esa es como la más grande de los efectos negativos que traen pues estas bebidas para la salud pues de las personas en general, pero principalmente pues podríamos decirlo que este tiene un mayor efecto en los niños en edades tempranas porque es cuando se crean los hábitos saludables, es cuando está en etapa de crecimiento, en etapa de desarrollo y tiene un mayor impacto todo lo que consuma eh, estos individuos. Pero adicionalmente, aparte pues del azúcar, que es como lo que más se ha estudiado y lo que más se tiene como presente, existen otras sustancias que son adicionadas a este tipo de bebidas que tienen un impacto muy negativo en la salud y que van a ser contribuyentes a enfermedades como las caries, van a ser contribuyentes a enfermedades como la osteoporosis. Se ha estudiado y se ha evidenciado estudios que encuentran relación eh, a enfermedades crónicas no transmisibles. Estas son la diabetes, tenemos pues sobrepeso, obesidad, tenemos también dislipidemias y también enfermedades que pueden ser a nivel neurológico,
También tenemos problemas que pueden llegar a generar úlceras a nivel de boca, de garganta, de esófago, de estómago. Y esto es en relación a esas sustancias que se agregan para que estas bebidas pues tengan una eh, larga vida, se puedan tener, digamos, distribuidas por un largo tiempo, que tengan se conserven por mayor tiempo y de esta forma pues se puedan distribuir. Entonces vamos a tener sustancias edulcorantes, sustancias que van a ayudar a que tengan ese efecto burbujeante que muchas veces tienen esas bebidas azucaradas. También tenemos sustancias que le ofrecen el color que vemos en estas bebidas. Lo que hacen pues la industria es eso, adicionar esas sustancias con tal de que sean llamativas, de que generen como ese gusto al paladar, de que sean atractivas para el público. Y pues ese es su mercado. Sin embargo, estas sustancias lo que hacen es generar efectos negativos que van a causar, como ya te mencioné, aparte de que, digamos, el efecto que ya se tiene claro del azúcar en relación al sobrepeso y la obesidad, otras sustancias como el agua carbonatada que genera la erosión de los dientes, el desgaste pues de el hueso de los dientes. También vamos a tener sustancias como el ciclamato sódico, que es muy utilizado. Este es un edulcorante que está relacionado con el cáncer de vejiga, por ejemplo. También hay otras sustancias como el ácido fosfórico, que también se utiliza para darle acidificación, como un sabor dentro de estas bebidas, y también genera esa desmineralización en el esmalte de los dientes. Vamos a tener también el acesulfámica, que este es como un azúcar que se utiliza para endulzarlo y también genera trastornos a nivel cardiovascular. Así si miráramos cada componente de una bebida X, si tomáramos una bebida y miráramos sus ingredientes en la parte posterior pues de su envase y revisáramos qué sustancias tiene, encontraríamos muchísimos nombres que las personas pues no identificamos porque son nombres muy extraños, son nombres de ácidos, de por ejemplo el ácido cítrico, el ácido aspartico, son nombres que a nuestro común entender pues no los tenemos como claros, pero si consultamos y miramos de qué se tratan o para qué los utilizan o por qué los adicionan a esa bebida que estamos adquiriendo, pues nos vamos a dar cuenta de que esos efectos negativos están ahí y que los estamos consumiendo. Dale. Bueno, sabemos que la obesidad pues, es una enfermedad que se ha convertido ya en un problema de salud pública alrededor del mundo. Es uno de los problemas más que se presentan en todo el mundo. Entonces, de acuerdo a esto, la Organización Mundial de la Salud esto afirmó que cada año fallecen alrededor de 2,8 millones de personas por obesidad o sobrepeso. Y pues en Colombia esta cifra no es la excepción. Según cifras que se realizaron en la última encuesta nacional de salud que se realizó en el 2015, el 52% de los colombianos tienen sobrepeso o problemas de obesidad. Y se dice que uno de cada 5 colombianos padece esta enfermedad. Entonces, para que las personas, nuestros oyentes, entiendan un poco más sobre este problema, ¿qué síntomas pueden empezar a presentar los niños y cómo, o sea, cuáles son los síntomas que presentan los niños para identificar estos problemas? Ok, bueno, eh, uno de las como síntomas como que son más observables puede ser ya sea la irritabilidad, muchos niños empiezan a presentar irritabilidad porque muchas de estas bebidas azucaradas contienen también sustancias estimulantes. Entonces ellos también van a tener como un sobreexceso de energía, ellos van a estar como más hiperactivos por la cantidad de azúcar que tienen estas bebidas por porción. Entonces eso también va a generar que ellos estén muy hiperactivos, a veces muy irritables, que no quieran dormir, también que empiecen a rechazar otros alimentos porque no son tan dulces, porque no le generan el mismo sabor. Entonces ellos van a empezar a sentir eso. Adicionalmente, que van a empezar a sentirse más fatigados, más cansados, porque si inician a aumentar su peso, también van a sentirse más pesados, más cansados, la actividad física se reduce, ya no van a querer como también hacer otras actividades, van a rechazar ciertos alimentos, y todas esas son
pequeñas muestras o evidencias de que algo está pasando. También, digamos, en relación al estudio, entonces ellos ya van a tener menos concentración, ellos ya, digamos, no van a tener como tanta concentración, ellos van a querer estar dispersos. Esos son aspectos que uno va relacionando y que puede, pues, evidenciar de que algo no anda bien. Adicionalmente de que obviamente si existe un cambio de peso y que si ya el niño está aumentando mucho de peso, también vamos a ver un cambio pues en la ropa, de que ya no le queda, de que empieza como a notarse diferente, también se va a empezar como a comparar con otros compañeros u otros así. También pues en las personas igual va a empezar a notar de que empieza a tener, digamos, problemas circulatorios, problemas y en los dientes, las caries y demás. Entonces, esto pues son muestras de que estas bebidas están teniendo un efecto negativo pues en el cuerpo. Solamente que no se asimila que son con las bebidas y se empiezan a buscar qué es lo que me está produciendo esto. Muchas veces son la cantidad que estamos consumiendo es demasiado elevada para lo que nosotros requerimos, lo que necesitamos, y eso empieza a acusar este tipo de cosas. Sí, y o sea, ¿qué proceso pueden hacer los padres para cambiar los hábitos alimenticios perjudiciales en los niños? Bueno, esto es muy importante porque, digamos, esa etapa, tanto la etapa de niñez como tal, antes de los 5 años, o ya en la etapa escolar de 5 a 12 años, o ya cuando ellos están en la etapa adolescente y demás, eh, es primordial. Esencialmente cuando ellos están en la etapa escolar, que es cuando ellos adquieren y ellos están aprendiendo todo y ellos, digamos, ya establecen un patrón para todo en su vida, tanto en la higiene, tanto en la alimentación, tanto en actividad física. Ellos en ese momento de la vida desarrollan su máximo, entonces a partir de ahí es donde se debe llegar a impulsar. Principalmente los que están dándole a ese niño como esas pautas de desarrollo son el colegio y la familia. La familia va a ser siempre ese núcleo inicial donde pues él va a tener contacto, y lo que se busca o se espera es el ejemplo. La mayor parte pues de los niños aprenden con el ejemplo. Si está en una familia cuyo ejemplo es de que desayunamos una bebida azucarada y que en la cena es una bebida azucarada, pues el niño ve eso como algo normal y algo parte de su vida, ¿sí? Si en esa familia, digamos, no se consumen frutas o verduras, el niño nunca supo que fue una fruta o verdura, para él luego adaptarse a ese consumo que para él es beneficioso, no lo hace porque en su casa nunca le enseñaron a consumir, o quizás porque un día él rechazó una verdura, nunca más se le ofreció en otra preparación o de otra forma, nunca más hizo ese consumo. Entonces así pasa. Entonces lo que se espera es ese ejemplo de que el niño aprenda a través de lo que hacen sus padres, pero muchas veces pues los padres tampoco lo aprendieron y siguieron con ese patrón que venía desde mucho atrás, desde sus padres, desde las otras generaciones, y digamos no han cambiado o no se han informado o no conocen, digamos, el impacto a su salud, porque esto pues sí, impacta en la vida adulta, lo que pasa en lo que aprenda el niño y cómo se desarrolle va a impactar en su vida adulta y va a generar pues todo esto, porque eso es una acumulación de hábitos, es un hábito en general. Entonces va a ser el ejemplo y también va a ser en que los padres pues los motiven al consumo de agua, los motiven al consumo de frutas y verduras, con lo que los padres eligen, seleccionan y compran, y adquieren, ¿sí? Pero esto es de una cultura de también de la educación que tenga, el nivel económico también influye mucho, porque muchas veces las familias quieren alimentarse bien, pero no les alcanza porque tienen que elegir qué compro. ¿Compro la proteína o compro la fruta? O si compro fruta y verdura, entonces no me va a alcanzar para pagar el recibo de la luz. Entonces también hablamos un poco de eso, de si ellos tienen acceso a los alimentos o si también pues ellos tienen la cultura o qué suelen consumir. Pero sí el ejemplo y pues los padres en la forma en que educan o enseñan, instruyen a sus hijos, tienen la influencia de lo que ellos aprendan y lo que ellos desarrollen a lo largo de la vida. Dale. ¿Y los problemas de salud que causan estas bebidas varían dependiendo de la edad? O sea, ¿en qué edades se presentan más estas enfermedades? Bueno, el inicio de, digamos, la enfermedad como tal
sobre todo las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, como la obesidad, como la hipertensión, como las dislipidemias, es un acúmulo de tiempo de malos hábitos alimentarios. Entonces, ¿qué ocurre? En la niñez, claramente se van a evidenciar algunas cosas, principalmente en lo que son las caries, que es lo más como evidente y es lo que más se nota por el efecto que tienen pues el azúcar y otras sustancias como el agua carbonatada y demás sustancias que se incluyen en estas bebidas. Sin embargo, se va a evidenciar de que ellos posiblemente presenten también un sobrepeso o una obesidad en esa etapa de vida. Si el consumo es muy excesivo y es la suma pues también de otros factores como que no se realice actividad física o que se pase mucho tiempo en pantallas y demás. Eso se podría evidenciar pues en la etapa escolar. En la etapa adulta, digamos, ya todo eso de que se convirtió en un hábito y que se hace día a día, ya se puede, digamos, evidenciar con la enfermedad como tal. Entonces, cuando ya se dice, no, a mi papá le diagnosticaron que tiene diabetes, ya mi papá está presentando una obesidad tal, ¿sí? Es mucho más, se evidencia mucho más ya en la vida adulta, porque digamos es en la etapa donde ya se acumuló tanto de esos hábitos que venían desde niño y digamos nunca cambió o nunca se hizo un consumo adecuado de porciones, de alimentos y demás, entonces ya digamos es una enfermedad avanzada, es una enfermedad que ya ha progresado muchísimo y que darle un retroceso implica un sacrificio mucho más grande. Entonces, sí es más notorio en la vida adulta ya se tiene la enfermedad como tal, y en la niñez es como cuando se empieza a incubar, es como cuando se le empieza a dar granitos y granitos y granitos hasta que ya se forma, digamos, como tal, la enfermedad y ya aparece un examen médico que te dice a ti, mira, tú estás padeciendo una dislipidemia, tú tienes una enfermedad cardiovascular. ¿Por qué fue, doctora? ¿Qué pasó? Bueno, tus hábitos alimenticios han llevado a que, digamos, tus arterias estén llenas de grasa o que, digamos, tengas una obesidad abdominal o que, digamos, tu circulación no esté funcionando bien. Pero, digamos, esas enfermedades como tal son el reflejo de los hábitos alimenticios que no se han llevado a lo largo de años, porque estamos hablando de años. Entonces, en la niñez, en la etapa escolar, cuando aprendemos los hábitos inicia, pero se ve reflejada mayormente cuando ya estamos en la vida adulta, cuando ya empezamos a sentir que los años nos pesan. En ese momento nos damos cuenta de que elegimos mal o que hicimos un mal proceso con nuestros hábitos. Claro que se puede cambiar y claro que es reversible, pero esa es la evidencia de que no lo estábamos haciendo correctamente. ¿Y cómo podemos nosotros ver la cantidad de azúcar que tienen algunos productos? Ok, bueno, esto ya es más a la etiqueta nutricional. Entonces, aquí en este momento, cuando queremos conocer el contenido real de azúcar, y no solo de azúcar, sino de los otros componentes, entonces, para eso, entonces, conocemos y aprendemos a leer una etiqueta nutricional. Entonces, lo que hacemos es ir a un producto, ir a esa bebida, porque las bebidas también, por reglamentación y por normativa, todo producto que se esté elaborando, que se esté distribuyendo, debe tener su etiqueta. Y en la etiqueta tiene un orden y tiene unas claves para nosotros identificar los ingredientes y las porciones. Lo más fácil, diría yo, cuando estamos aprendiendo a reconocer esa etiqueta o qué tiene ese alimento, es mirar la lista de ingredientes. ¿Por qué? Porque en la lista de ingredientes siempre va a aparecer en orden de mayor a menor en el contenido de eh, sustancias o ingredientes que tiene ese alimento. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una bebida carbonatada, si colocamos una etiqueta, la revisamos, vamos a encontrar de que, en primer lugar, vamos a encontrar agua. Esta agua puede ser agua carbonatada o agua normal, solo agua. De segundo ingrediente, por lo general está el azúcar o otro tipo de endulzante, que según pues cada producto es diferente. Y luego vamos a empezar a encontrar que están los edulcorantes, que están los conservantes, que están las otras sustancias que se les adicionan para que tenga pues los colores y para que pues no se dañe y el producto pues dure el tiempo de vida útil que cada producto tiene. Así con todos los productos. Si nosotros miramos esa etiqueta, miremos que siempre el ingrediente que aparece primero es lo que más contiene
y así sucesivamente hasta el último, que es el que tiene menor cantidad. Y por eso a veces es muy gracioso para, pues, en el área de nutrición, revisar algunas etiquetas de algunos productos que dicen que contienen vitaminas y minerales. Y aparecen primero todos los colorantes, aparecen todos los saborizantes, aparecen toda esta cantidad de sustancias que le causan un efecto negativo al cuerpo. Y por allá en el último renglón dice adición de vitamina C, adición de vitamina D. Eso pasa y las personas están confiando de que al frente del nombre del producto dice adicionado con vitaminas y se emocionan a comprar el producto, pero en realidad esa cantidad es tan insignificante que pues no está aportando en realidad. Otro aspecto importante, por ejemplo, cuando revisamos las etiquetas es mirar la porción, porque por ejemplo, en las bebidas azucaradas, la porción es de 240 mililitros, pero algunas de estas bebidas no vienen en esa presentación, algunas vienen en 300 mililitros, algunas vienen de 400 mililitros, 500 mililitros, o ya puede ser pues mucho más, pero la porción recomendada e indicada es 240 mililitros. Pero ¿qué ocurre? Nosotros no vamos a dejar un poquito porque ya me tomé mi porción y dejo lo que sobre y no, nosotros nos tomamos todo el contenido de la botella. Entonces es importante saber de que la cantidad que se refleja en la etiqueta solo va por la porción, es decir, que si ese producto tiene 2 porciones, tiene el doble de la porción, yo tengo que multiplicar por 2, es decir, si tenía 25 gramos la porción individual, pero ese contenido tiene 2 porciones, entonces en realidad tiene 50 gramos. Entonces es lo que muchas veces pasa, de que miramos por encimita y no sabemos que influye la porción, en que influye el ingrediente y que influye la cantidad que me está ofreciendo todo el producto. Pero pues es algo que claramente es un proceso aprenderlo y reconocer como que qué es lo que me está diciendo. ¿Verdad? Continuando con el tema del proyecto, el concejal Francisco González también comentó que con este proyecto lo que se busca principalmente es incentivar el consumo de verduras y frutas. También se busca como apoyar a la industria local que sea productora, comercializadora de los alimentos saludables en las instituciones educativas. Entonces, ¿crees que esta iniciativa de prohibir las bebidas azucaradas en los colegios es suficiente para ayudar a crear hábitos saludables? Bueno, esta iniciativa es importantísima y pues se celebra que se esté reconociendo la problemática que genera el consumo de este tipo de alimentos en la salud en general y que obviamente esto genera también un costo en salud enorme porque pues es una forma de prevenir más que todo el realizar esa prohibición y de que los estudios lo afirman. Entonces, iniciar por ahí es un buen paso. ¿Que si es suficiente? No. Claramente no hay que hacer muchísimas cosas más, porque siempre estamos, por ejemplo, recibiendo publicidad, ¿sí? Siempre estamos siendo bombardeados de que el consumo de estos alimentos entonces me hacen fuerte, que el consumo de estos alimentos entonces me hacen cool y que entonces si yo consumo esto, entonces en los niños sobre todo, que ellos son los que más reciben como esta información y como los que dicen que no, es que ese alimento es mejor y si yo llevo, por ejemplo, en mi refrigerio yo llevo una fruta, ¿qué va a decir mi compañero que se compró su bebida y que mejor dicho? Entonces también es en parte eso, de que aunque existe esta iniciativa de ley y que se está generando desde la política y se está generando desde arriba, generar un cambio que nos ayude a todos. Entonces, no quedarnos ahí, porque también hace falta mucha educación nutricional, porque muchas mamás no saben, no tienen conocimiento. Bueno, ¿y qué hago yo en un refrigerio saludable? ¿Qué le doy yo a mi hijo? ¿O cómo entonces reemplazo ya eso? Porque es muy fácil, ¿no? Y yo voy a la tienda, compro y no tuve que preparar, no tuve que mirar otras opciones, sino que es muy rápido. Simplemente lo compré, lo empaqué y mi hijo se lo llevó, o si lo consumió en su casa igualmente, ¿sí? Entonces, implica también que se requiere más educación nutricional, que se requieren más proyectos en los que se relacione la actividad física, en los que se relacione enseñar a hacer, digamos, la preparación del plato, la distribución, todo esto. Hace falta también mucha educación. Eh, es importantísimo, claramente, que realicen ya sea una restricción o que le aumenten el costo de esos productos para que sea más difícil adquirirlos y de esta forma pues se disminuya el consumo, porque de igual forma lo que tú mencionabas en la ENSIM
ya mencionan de que ha existido un aumento en comparación al 2010, que fue el anterior en sí. Se ve un aumento, pero no solo un aumento en los adultos, sino que hay un aumento en menores de 5 años, aumento de los de 5 a 12 años y en los adultos. Es decir, que todos están aumentando, o sea, las cifras de aumento de obesidad están aumentando, de sobrepeso están aumentando, y eso significa de que hay que hacer muchas cosas, de que hay que empezar a educar a la población, de que hay que empezar a crear proyectos de educación nutricional, de capacitación, también con la publicidad, también enseñar a las personas a consumir lo del campo, a que esto sea más natural, a que reduzcamos un poco el consumo de todos esos alimentos, porque al consumirlos todos a la vez, pues esto genera más consecuencias al organismo. De hecho, esto que me decías me recuerda a, bueno, en México se implementó la ley que prohíbe el etiquetado con personajes infantiles en los empaques de algunos alimentos. Entonces, esta nueva norma que prohíbe la aparición de estas animaciones fue hecha con el fin de proteger a los niños del consumo en exceso de grasas, azúcares y calorías. ¿Crees que esta estrategia funcione para evitar el consumo de estos productos, sobre todo en la población infantil? Sí, yo creo que sí, porque se está haciendo un boom, un cambio. Entonces todos nos empezamos a preguntar, pero ¿por qué le estamos cambiando el dibujo? Porque ya no aparecen con dibujo, porque ya se le cambia el nombre, o porque ahora aparece con un rótulo y con un rombo, especialmente pues como tú lo dices en México, que es donde pues más se ha tratado de hacer cosas, porque es el país que tiene las cifras más altas de obesidad y demás, y que pues obviamente hay que aprender de lo que está funcionando y lo que se está haciendo. En este caso, lo han implementado y lo han hecho con el fin de reducir, pues, digamos, lo que te mencionaba, de que el impacto de la figura, del matachito, del muñequito, de los colores, del mensaje, de todo esto, porque esto al fin y al cabo es una estrategia de marketing, es una estrategia de publicidad, es una estrategia que va a llegarle a las personas para que claramente prefieran ese producto y sea más atractivo, más agradable. Entonces, cuando se frena, digamos, la utilización de este tipo de mensajes, que aunque no son directos, sino es un mensaje transmitido a través de una imagen visual, sí se genera un impacto, porque si no existiera este mensaje visual, entonces, digamos, no habría necesidad de eliminarlo. Si se ha estudiado y se ha evidenciado de que tiene un impacto en la compra o en elegir ese producto en comparación a otro que no tiene un empaque llamativo, por ejemplo, pues claramente sí genera un impacto y un choque. Y no solo eso, sino que las personas empiezan a darse cuenta de que se está haciendo estos cambios, de que se está evitando que las personas compren estos productos. Entonces, de esa forma, las personas empiezan a preguntarse, ¿pero por qué? Y ahí es cuando empiezan a conocer los efectos que trae esto sobre el cuerpo, y que el consumo diario, el consumo, digamos, frecuente, es lo que genera pues el impacto negativo. Entonces, sí, claramente todas estas propuestas y todas estas formas de reducir el consumo de estos productos que son altos, ya sea en grasas, azúcares o en otras sustancias que están en menor cantidad, pero que un consumo prolongado se ha evidenciado que tienen un efecto negativo a nivel general en el organismo, a nivel cerebral, a nivel circulatorio, a nivel de, digamos, hígado, vejiga, sí, incluso que pueden llegar a producir cáncer. Entonces, digamos, claramente lo que se puede hacer desde la publicidad también ayuda, porque también a través de ellas que nosotros compramos, de lo que nos parece atractivo, lo que nos genera como ese interés. ¿Qué otros productos alimenticios crees que deberían dejar de consumir o reducir las personas? Bueno, en este caso, yo diría que todos los productos que son ultraprocesados, es decir, que han sido tan transformados que se han perdido sus propiedades nutricionales, porque ya, digamos, los han triturado y los han convertido en algo tan refinado que al final se pierde, digamos, parte de su potencial nutricional. Y esto pues ocurre con todos estos productos que
ya vienen empaquetados, que ya vienen transformados. La invitación siempre va a ser a que elijamos productos naturales, a que elijamos las frutas y las verduras, a que elijamos productos que sean no tan refinados, que elijamos productos que aún contengan, digamos, por ejemplo, integrales, sobre todo, por ejemplo, elijamos productos que sean más integrales, que no han sido tan procesados o que no les han adicionado tantas sustancias, porque eso lo hace más natural. Entonces, siempre se va a preferir que sean productos de cosecha, productos del campo, que sean productos que no vengan transformados, porque pues eso va a ser siempre lo más saludable, eso es siempre lo que nos va a ofrecer toda la capacidad nutricional de un alimento. Cada vez que se le realiza un proceso, ya sea para que dure más o para que las personas pues tengan la facilidad de adquirirlo más rápido, pues en ese momento pues se pierde, porque tienen que sí o sí agregarle conservantes, edulcorantes, saborizantes para que pues no pierdan esas características, porque es un tiempo largo en el que deben ser conservados. Entonces, los embutidos también, por ejemplo, que contienen demasiado sodio, eh, todos aquellos productos que contienen en exceso y que pues ya muchos empaques empiezan pues también y ya que se empieza a hacer como también ese trabajo de que se evidencia a nivel de etiqueta nutricional, de que tienen exceso de sodio, exceso de grasa, todos esos productos que tienen un contenido demasiado elevado, pues se deberían reducir. La invitación es siempre ir a lo natural, siempre a las preparaciones, siempre a la casa, a la cocina, a volver a esa, digamos, actividad que antes se realizaba con más frecuencia y que ahora por el tiempo, por el trabajo, por demás, por la vida misma, se ha venido reduciendo y que ahora pues es mucho más fácil ir y comprar ya hecho eh, que preparar y tomarse el tiempo de disfrutar los alimentos correctamente. Y ya como última pregunta, ¿recomiendas algún plan alimenticio en específico para aquellos que quieran empezar una alimentación más saludable? Bueno, hablar de un plan alimenticio específico, pues tiene eh, muchos factores, incluye muchas cosas. Yo diría, como tal, un plan de alimentación saludable. Un plan de alimentación saludable, ¿qué contiene o qué debería tener? Este es un plan de alimentación que es completo. ¿Qué quiere decir completo? Que incluye todos los grupos de alimentos. Es decir, incluye las frutas, las verduras, las hortalizas, los tubérculos, los cereales, los aceites, las leguminosas. Es decir, incluye todos los grupos de alimentos. Siempre en un plan de alimentación saludable, yo voy a buscar todos los grupos de alimentos y voy a tratar de incluirlos en mi alimentación. ¿Para qué? Para que sea variada, para que yo tenga opciones, para que no sea aburrida, para que sea diferente, para que el nutriente que no tiene este alimento me lo dé otro alimento. Por eso necesitamos variedad. ¿Qué más necesitamos? Que sea suficiente. Cada persona, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su sexo, va a tener diferentes necesidades calóricas, va a tener una necesidad diferente en cuanto a cantidad. Entonces, en eso varía, ¿no? Saber de que un niño, pues claramente tiene una porción menor, que un adulto tiene una porción diferente, pero siempre tiene que cubrir sus necesidades. Siempre por eso se busca que exista una asesoría pues, nutricional, de que exista siempre el acompañamiento con alguien que nos ayude cuando no lo tenemos claro, pero más que, digamos, un plan alimenticio específico, lo que se busca es que sea algo más natural, que sea algo inclusivo con todos los alimentos, que sea algo en lo que se fomente el consumo, sobre todo de agua, de frutas y verduras, que es lo que menos se consume en la población y que se pierde pues todas las vitaminas, minerales que nos ofrecen, ¿sí? Entonces, digamos, también hay que tener en cuenta que hay muchas personas que sufren enfermedades específicas y por eso no se puede, digamos, generalizar una dieta específica o una forma de alimentación específica, pero para toda la población en general se espera que exista un consumo pues, de todos los grupos de alimentos, de que sea una alimentación lo más natural posible y que se fomente lo que menos se consume, que siempre van a ser las frutas y verduras, que siempre va a ser ese consumo de agua, los lácteos, nos olvidamos del lácteo, de elegir una buena proteína, ¿sí? Entonces es como aprender a mirar la calidad de los alimentos, ¿sí? No he mencionado en ninguna de mi alimentación saludable ni embutidos, ni enlatados, ni ultraprocesados, porque eso no es una alimentación saludable. En el momento en que nosotros consumimos naturalmente en ese momento,
nuestro organismo no va a tener que estar combatiendo con que me aplicaron un ácido carbónico, de que tengo ciclamato sódico y qué hago con el ciclamato sódico, si el cuerpo está acostumbrado a vitaminas, minerales, carbohidratos, proteínas, ¿sí? Entonces, meterle otras sustancias que son más a nivel industrial, que son creadas en un laboratorio para darle duración a un producto, ya le estoy quitando lo natural y ya estoy yendo en contra de mi cuerpo. Entonces, la recomendación general, ¿sí? Claramente es específico en el momento en que ya tengo una patología, en el momento en el que yo ya tengo, digamos, una alergia a un alimento, ¿sí? Son casos muy específicos en los que sí se revisa si hay necesidad de retirar X o Y alimento o de reducirlo, ¿sí? Pero esos son casos, digamos, específicos y para eso se requiere la asesoría nutricional. Pero en general, en la población general, la recomendación es incluye en tu alimentación todos los grupos de alimentos, establece horarios fijos de alimentación, no te saltes los tiempos de comida, cuando te levantes no quites o elimines tiempos de comida como el desayuno, ¿sí? Son recomendaciones muy generales que lo que buscan es que los hábitos empiecen a cambiar y a mejorar, porque si miramos, en realidad no estamos haciendo lo saludable, sino que estamos haciendo todo lo contrario. Muchas gracias, Viviana, por brindarnos este espacio de información saludable en una radio. Gracias a ustedes. Y acá nos despedimos. Hasta pronto a nuestros oyentes. Nos vemos en una próxima transmisión en una radio. Hasta pronto.